Usted no es nadie para decidir el futuro de Vinos Larrea. Esta empresa la construyó mi padre para su familia y no voy a permitir que usted se quiera quedar con lo nuestro. ¿Por qué no bajas tu tono, chamaquita malcriada? No me quieres ver cuando estoy enojado. Regrésate a tu oficina antes de que me llenes el buche de piedritas. Que se tiene que ir de aquí es usted. Y que le quede claro que no le tengo ni un poquito de miedo. Pues deberías. Deberías tenerme mucho miedo. Por tu propio bien, deberías de mantenerte lo más alejada que puedas de mí. ¡Adelante! ¿Me mandó a llamar? ¿Qué quiere? Son 3 meses de paga y una compensación adicional. No te quiero volver a ver por aquí. A mí no me va a comprar. Mejor guárdese su dinero. Mira, yo soy el dueño de esta casa y aquí se hace lo que yo diga. Te me largas de aquí ahora mismo, ¿sí? Por muy dueño que sea, yo no me dejo humillar ni por usted ni por nadie. No te pongas en ese plan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me va a pegar? Yo no voy a tenerle compasión porque esté herido. ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¿Qué les pasa? ¿Quién de los dos me va a explicar qué está pasando? Nada importante. El jardinero ya no trabaja aquí. ¿Por qué? Yo veo que el jardín está muy bien cuidado y nadie me ha dado queja de su trabajo. ¿Qué pasa, Diego? ¿Ya no quieres trabajar aquí? ¿Hubo algún problema? No, señorita Elena. Yo estoy muy a gusto con mi trabajo. No hubo ningún problema. Entonces no lo hay. Vete a descansar, Diego. Mañana nos vemos aquí. Gracias, señorita Elena. Con permiso. ¿Me puedes explicar qué fue el numerito que acabo de ver? ¿Me está amenazando? ¿Amenazando yo? No, yo sería incapaz. Solo te estoy recordando que eres nada más una empleada en esta empresa. Mientras que yo soy uno de los dueños y te puedo correr cuando se me dé la gana. Aunque así sea, no se va a deshacer de mí tan fácilmente. Y que le quede claro, voy a hacer hasta lo imposible por sacarlo de mi empresa. Así sea lo último que haga. No invoques al diablo, Camilita. Que a lo mejor sí va a ser lo último que haces en tu vida. Si no estoy a gusto con el tipo, tengo todo el derecho de votarlo. ¿O también eso me lo vas a negar? Gerardo, estás haciendo una tormenta en un vaso con agua. ¿Qué te molesta el jardinero? ¿Que sea amante de la maestrita? ¿Estás celoso? ¿Cómo que es el amante de Mónica? Él es el tipo que vi salir de la casa de huéspedes hace tiempo. Acuérdate que te lo conté. Supongo que tiene una de esas relaciones que cortan y regresan, yo qué sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué te afecta tanto? Sí, Jennifer es una muy buena muchacha. Pero lo que me preocupa es que sus problemas arrastren a mi hijo. Que todo se convierta en una desgracia. ¿Pero de qué problemas hablas, mujer? Jennifer fue novia del jefe de una pandilla. De una pandilla muy peligrosa. Allá en el barrio donde viven. Y por eso me la traje para acá. Porque los amenazó. Les dijo que les prohibía que estuvieran juntos. Puede ser. Yo no pensé que ese tipo de problemas, de ese tipo de pleitos pasaran en estos tiempos. Listo. Brindamos por los novios, aunque la novia no esté. Sí, salud. Salud. Espérense tantito que yo también paso. Te tardas. Sí. Ay, ¿verdad? Para usted, don Rorro. Ya se mojó, Dicen doña que buena Lupe. suerte. Sí, dice. Bueno, salud. Ahora sí, Salud. Salud. Por los novios. Sí. Imagínate. Oiga, don Rorro, usted sí no se puede quejar, ¿eh? Que le van a salir unos nietos retechulos. Porque el Gabo aquí es medio feón. Perdón, pero es la verdad. En cambio, la Jenny es así, tiene lo suyo, ¿verdad? Ah, no, claro, sí. Mira, en esa cuestión del buen gusto, definitivamente lo sacó a su mamá.
Sí, claro, pues me eligió a mí, imagínense. Oye, hermano. Salud. A ver si me echas una segunda con la jefa, güey. Que todavía no sepa la idea que me estoy casando. Sí, hermano, no te preocupes. Yo voy a hablar con ella, ya ves cómo es. Piensa que seguimos siendo unos niños. No, pero tiene que entender que ya estamos grandes, güey. Y que también es bueno que estamos tomando nuestras propias decisiones, ¿o no? Sí. No te preocupes. Bueno, gracias. ¡Salud! Pues salud, entonces. Salud. Otra vez. Por Sí, el otro. futuro, mandilón. Ya, papá. No sabía nada de eso. Por eso me molesta que no me consulten las cosas. Ahora, con más razón, se tiene que ir. No me gustan las relaciones entre empleados. Ni yo tampoco estoy de acuerdo de que te pongas como loco de saber que la maestrita tiene un amante. ¿Te gusta, mi amor? ¿La quieres para ti solo? Elena, por favor. Yo también me puedo poner en ese plan, ¿sabías? ¿Por qué no quieres que se vaya? ¿Acaso te gusta? Pues feo no es. Mi amor, si no aguantas la respuesta, no preguntes. No me gusta que me quites autoridad de frente de los empleados. Mira, si el noviecito de Mónica está en la casa, ella va a estar contenta, distraída, y no se le va a ocurrir espiarnos o delatarnos si encuentra algo. Ya está bien. Si se roba algo, conste que te lo advertí. Ahora me voy a cambiar las vendas. ¿Mi beso? Ay, Marta, ahora sí me dejaste muy impresionada con la historia de Jennifer. Lorena, te quiero pedir un favor muy grande. Por favor, no le digas nada a Elena. ¿Qué te preocupa, mujer? Que corra Jennifer. Ya ves que no quiere ni tantito a mi muchacho. Bueno, yo no creo que se vaya a desquitar con ella. Ay, es que no sé. Desde que me enteré que se van a casar, siento algo aquí. Tengo un mal presentimiento otra vez, Lorena. Marta, no te preocupes. Sabes que yo creo que son celos de mamá. Sí, tienes que relajarte, flaquita. Porque mira, ellos de que se casan, se casan. Y con lo mucho que se quieren y con lo enamorados que están, no creo que haya algo ni nada que los detenga. Perdóname, me surgió un imprevisto y me devolví a la casa. Tranquila, no pasa nada. Igual las cosas aquí han estado bastante agitadas. Ven acá, pero ¿cómo pudo encontrarte Diego en el cuarto secreto? Pues nadie sabía de su existencia. Amiga, me encontró la segunda entrada. Ni siquiera yo me acordaba que existiera. Es como una alcantarilla. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo le explicaste que estabas ahí? No tuve mucho tiempo para explicarle nada. Desde el momento en que se me acercó, Adrián Aguilar entró a este cuerpo. ¿Delante de Diego? Ay, amiga, nuestro peor temor se hizo realidad. Yo no me acuerdo de nada a partir de ese momento, pero Diego me dijo que lo besé, que lo acaricié y pues que volví a ser la Adriana de antes. Era ella, don Ro. Cuando me besó, me volvió a mirar como cuando estaba enamorada de mí, ¿sabes? Estoy seguro que era ella. Nada más que luego pasó algo bien extraño porque desapareció. Ah, caray. ¿Cómo que desapareció? No. Bueno, nada, no me haga caso. No me haga caso, es que creo que ya me estoy volviendo un poco loco. ¿Sabes una cosa, mijo? La verdad no la tienes nada fácil. No sé, tu historia de amor es la más extraña que he escuchado en mi vida. Y estoy pensando que tal vez debería escribir un guión con ella, ¿eh? Sería un exitazo. Sí. Nomás asegúrese que tenga un final feliz. Si no, sería demasiado triste. No tengo idea
idea cómo, pero logré regresar al cuerpo, Selma. Huí de la casa, pero Diego me encontró. Obviamente estaba confundidísimo y me estaba reclamando cuando Gerardo nos vio. Se puso muy celoso, casi llegan a los golpes. Ay, no sé, Mónica, tal vez sea un mal consejo, pero podrías salir de esta casa y buscar cómo ayudar a tus hijas desde afuera. Amiga, te estás creando más problemas aquí. Y Adriana... Es cada vez más fuerte, lo sé. Pero para colmo de males, Gerardo me dijo que no había podido venderle la empresa a Jorge. Dice que hay un accionista que se niega a vender. Sí, Jorge me lo platicó. ¿Te dijo el nombre del accionista? No. Solo que el trato se canceló, al parecer definitivamente. No voy a poder ayudar a Emiliana y a Camila. El tiempo se me va a acabar sin que yo haya podido hacer nada por ellas. Todo esto ha sido en vano, Selma. No, no digas eso, Mónica. No te rindas. La esperanza es lo último que se pierde, amiga. ¿Esperanza? Selma, desde que regresé a la vida he visto morir mis esperanzas poco a poco, una tras otra. Ya no tengo esperanzas de reconciliarme con Camila, de oír que me quiere, de decirle que la adoro, de conocer a sus hijos. Ya no tengo esperanzas de ver crecer a mi Emiliana, de ver cómo se hace mujer, cómo empieza su vida. Lo único que tengo son momentos breves que en cualquier momento se pueden desaparecer junto conmigo. ¿De qué hablas? ¿Cuál amante? Un tipo ahí medio naco, pero bastante atractivo. Estaba con ella en la casa de huéspedes. Y pues yo, conocía que estaba de celos, estuve a punto de dispararle pensando que eras tú. ¡Suéltame! Dime, no, contéstame. Dios mío, ¿Por qué? ¿qué hago? Oye, ¡ey, suéltala! Hazlo si no quieres que te obligue. Suéltame, Gerardo. Nunca más me vuelvas a tocar. ¿Estás bien? Estoy ¿Tú bien, quién eres, estoy bien. Lárgate. No te metas en lo que no te importa. Soy Diego Ochoa. Apréndete bien mi nombre porque me vas a ver muy seguido, sobre todo si te quieres propasar con ella. ¡Contéstame! ¿Qué está pasando aquí? De veras que esa casa está llena de gente rara. La misma Elena. Mire, primero se me puso al brinco interrogándome sobre mi relación con Adriana y luego me defiende con Gerardo para que no me corran. Pues no te fíes jamás de esa mujer. Esa Elena es una loba vestida de cordero y si no, fíjate lo que le hizo a mis hijos. Bueno, pero el otro también es un imbécil. Si no fuera porque yo quiero proteger a Adriana, ya le hubiera cambiado toda la dentadura. Mucho cuidado, muchacho. Mira, mientras estés en esa casa tienes que estar con los ojos bien abiertos y pensar muy bien cada paso que des. Esto te lo digo por tu bien y por el de Adriana, ¿eh? Mónica, por favor. ¿Por qué no te desistes de ese deseo de venganza que tienes contra Elena y contra Gerardo? Cada segundo para ti es precioso en este momento, Mónica. Mejor empléalo en tus hijas. Y así las puedes disfrutar. Sí, puede que tengas razón, Selma. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a escribir cartas para ellas, para Jorge, para Adriana y para Diego también. También quizás pueda grabar un videíto. ¿Qué piensas decirles? Toda la verdad. Que Elena es una asesina y que Gerardo es su cómplice. Ya no tiene caso pelear por la empresa y la casa, pero ellas tienen que saberlo para que se cuiden de ellos. Selma, cuando yo me haya ido, háblales tú. Diles que huyan con Jorge, que huyan a Australia. Y también que las amé más que a mi vida. Y que me hicieron muy feliz en cada segundo que pasé con ellas en este mundo.
en esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.